Sigue Café de la Tarde. Seguimos en Café de la Tarde y hay que hablar, bueno, de las graves denuncias que pesan sobre jugadores de Boca. Hablamos de Cardona, hablamos de Barrios, otros jugadores también, bueno, enmarcados en una situación muy delicada. Y Fersis tiene más novedades al respecto. Exactamente, Diego. Las denunciantes retiraron la denuncia. Se estima que luego de un acuerdo entre partes, ambas denunciantes retiraron la denuncia y van a seguir las conversaciones fuera del fuero legal. Por lo tanto, ya no hay denuncia penal tanto sobre Cardona como sobre Barrios. Habrá que cumplir con ciertas cuestiones que tienen que ver con la justicia, pero al ser del ámbito privado y al haber sucedido en el ámbito privado, esta es una opción que da la ley y a la cual tanto las dos denunciantes se subieron y por lo tanto Cardona y Barrios van a tener que continuar con esta situación, pero siempre en el ámbito privado y fuera de la justicia. Recordemos que estábamos hablando de denuncias muy graves, de privación ilegítima de la libertad, hablábamos de lesiones leves, se llegó a hablar incluso de abuso. Bueno, para hablar de este tema, para abordarlo desde otra óptica, tenemos invitados psicólogos deportivos. Estamos hablando de Alejandra Salazar, bienvenida, y Oscar Mangione. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar esto que, bueno, que tiene una dinámica muy curiosa. Teniendo en cuenta que estábamos hablando de delitos muy serios, de una situación muy seria que sin embargo da la sensación en las últimas horas comienza a diluirse. Sí, comienza a diluirse en relación al panorama judicial. El tema, lo que a mí me parece preocupante es que no se va a diluir en relación al efecto que todo esto tiene sobre la población, ¿no es cierto? Sobre la opinión pública, digamos, en general. Porque, como vos decís, son hechos muy graves y más allá del arreglo privado que puede haber entre las partes, digamos, el mensaje que se deja a la sociedad es un mensaje un poco, por lo menos, confuso. Y creo que hay un problema institucional y de educación en el fútbol que no termina de abordarse, ¿no? Es como si un futbolista que pasa por ahí desde los 13, 12 años, su vida en una institución, entrenando hasta por ahí la treintena, no tiene ninguna otra formación ni información que es la que se da en el club. Y si el club se remite únicamente... Ni contención, ¿no? Ni contención. Si el club se remite únicamente a entrenarlo como futbolista, digamos que quedan muchos déficits, sin entrar en juicio sobre qué es lo que pasó con este caso, pues yo no lo sé, y además no me gusta opinar si no hay una cuestión de la justicia que se dirima allí, ¿no es cierto? No me gusta prejuzgar, pero es evidente que estos hechos se repiten con frecuencia y la señal que dan las instituciones con respecto a esto parecería ser como de meter la tierra bajo de la alfombra. Es definitivamente malo socialmente esto. Es muy malo, ¿no? Pensaba además que hoy por hoy, para muchos chicos, estos hombres que no eligen ser ejemplo, la verdad también hay que decirlo, muchos no eligen ser ejemplo de nada, sin embargo están puestos ahí, hay una sociedad que los venera, hay marcas, bueno, que pagan fortunas para que sean modelos publicitarios. Esto ocurre independientemente de que quieran o no, los jugadores terminan siendo modelos. Y sin embargo, digo, qué mensaje para los chicos ¿no? Sí, eso es lo que preocupa también, porque, digamos, poner este tipo de actitud lo que hace es no permitirnos llegar a finalmente cuál es la verdad, ¿no? Que eso llegaría a través de un dictamen de la justicia. Insisto, no solamente refiriéndome a este caso, del cual tampoco voy a opinar porque no corresponde, pero sí en general. Y el trabajo desde el fútbol formativo es muy así como de hormiguita, cuesta, como bien decís vos, al tener, digamos, estos modelos enfrente, que ellos no eligen, con estas cuestiones, también hace que no se pueda dejar nunca de abordar estos temas desde distintas perspectivas. Es importante contar con el aval de los clubes. La realidad es que los psicólogos nos insertamos en los mismos, pero a fuerza de pulmón y de estar y de insistir y de golpear puertas. Ahora, la sensación es que a los clubes no les importa.
la sensación es esto, ¿no? Mientras, bueno, el jugador rinde, hay que me tengo que sacar este problema de encima porque yo invertí muchísimo dinero. Digo, no quiero caer en estos jugadores puntualmente. En general, invierto mucha plata en jugadores. Esto para mí es un problema económico, fundamentalmente. O futbolístico. Si el jugador es muy necesario, o futbolístico, pasa a ser esto una prioridad. Y entonces, pero aquí hay una cuestión acerca de cuál es la función que cumple una asociación civil. ¿No es cierto? Un club es una asociación civil. Sí, por ahora sí. Por ahora sí, que es ganar a cualquier costo. Y aunque el jugador no elija ser un ejemplo, de hecho es una carga que tiene con su trabajo, porque si no, no tendría que participar en los medios, no tendría que hablar y dar opiniones. El otro día otro jugador dio una opinión absolutamente desafortunada en relación a un hijo, hoy fue denunciado por el INADI. Es decir, pasan cosas en donde la sensación es, primero, para el público, aunque esto tenga un arreglo privado, es que el que es famoso y tiene prerrogativas en relación a la justicia. Si este pibe hubiera sido un pibe que juega al fútbol, a lo mejor en el club del barrio, esto no hubiera tenido posibilidad de arreglarse. Entonces, se deja una sensación como de impunidad, y para los jugadores, si son inocentes, hubiera sido mucho mejor que esto se vendiera en la justicia, ¿no es cierto?, para demostrar la inocencia. El caso es que la sensación de impunidad y de que hay otros valores por encima del respeto de la vida humana, por encima del respeto al género, ¿no es cierto?, a las mujeres, y todo lo demás parece ser subsidiario a necesito un 5. Sí, y retomando un poco lo que dice Oscar, los clubes tienen, digamos, o deberían tener sus valores o en todo lo que es su estatuto, bueno, qué es lo que quieren representar. Cuando uno dice un nombre X, Club Atlético X, bueno, ese Club Atlético X, ¿qué valores quieres transmitir a la sociedad, a la comunidad? Y se me ocurría tratar de pensar, bueno, diferentes alternativas como para la prevención de este tipo de situaciones, ¿no?, que es donde yo trabajo. Y digo, bueno, que en el contrato diga que el jugador tiene que cumplir esos valores de respeto, de disciplina, de trabajo, el que el club decida. Con respecto a eso, me parece que los clubes, por ejemplo, en el caso de Boca, están trabajando no sobre la prevención, como decían ellos, sino sobre la acción. Entonces, quieren poner cláusulas antiescándalo o sumar a las que ya tenían. Pero esto tiene que ver ya con el hecho consumado, no para la prevención del acontecimiento. Y si estamos hablando de la prevención, bien valen los casos de, por ejemplo, como se hace en Europa. En Europa se trabaja no solo en la inserción, en este caso de 2 futbolistas extranjeros en la sociedad argentina, sino que se trabaja también en la inserción de la familia. Y en esto tiene que ver entender al futbolista no solo como lo que hace durante 90 minutos el domingo en la cancha, sino con lo que hace durante toda su vida, porque no deja de ser un trabajador que viene con su familia y se muda, se traslada. En el caso de que sea un extranjero, en el caso de que sea un chico que ha transitado todas las inferiores y que tiene un devenir y va formando su familia, porque es más que los 90 minutos de jugar dentro de una cancha. Esto se hacía en la época en que yo tenía cargo al plantel profesional de Boca, es la parte psicológica, obviamente. Nosotros hacíamos un estudio ambiental. Íbamos a la casa del jugador, hablábamos con la familia, teníamos una información acerca de qué era lo que pasaba, porque el jugador está mucho tiempo aislado, está mucho tiempo por fuera del campo familiar, con las concentraciones, los viajes, los entrenamientos. Hasta después le es muy difícil reinsertarse. Pero hay chicos que vos los ves venir en colectivo a los 17 años, 18, y al otro año los ves volver en BMW, se transforman en sostén del hogar. Totalmente. Y esta cuestión es un impacto psicológico muy severo. Y esto de mens sana in corpore sana, los clubes no lo cumplen. No les interesa, no todos los clubes, pero hay clubes que realmente no les interesa y priorizan otras cuestiones. Y a mí me parece que esto es grave porque, quieran o no los jugadores, el fútbol funciona con el público por identificación. O sea, si yo no me identificara con los jugadores del equipo que a mí me gusta, no me importaría. O sea, estoy identificado con él, ¿no es cierto? Y lo que él me transmite, sobre todo si estoy en época de formación, soy un chico joven, es, si fulano de tal puede hacer cualquier cosa con una señorita, ofrecerle dinero, ¿no es cierto?, y subsanarla,
ese es el mensaje claro que queda en la sociedad. Es decir, es cuando el fútbol se transforma en iatrogenia, digamos, no en algo que sea constructivo y que sea un ejemplo, ¿no es cierto? Es muy peligroso. Ahora vamos a seguir con este tema, me interesa mucho esta mirada y bueno, qué pasa con una sociedad que por otro lado está muy alerta a este tipo de cuestiones. Hace días nada más uno, bueno, escuchaba una definición muy poco feliz de Cacho Castaña y hubo una reacción enorme de buena parte de la sociedad, o sea que está alerta, sin embargo parece el fútbol ir por otro lado. Pero antes de ir allí, vamos a escuchar la palabra de Guillermo Barros Esqueloto hablando de este tema. Bueno, las redes sociales son un aporte a las personas para poder mostrar o mostrarse en determinadas situaciones. Ahora creo que no van ligadas al profesional, están ligadas a la persona, al ser humano, y la verdad que es difícil separar, pero creo que cuanto menos exposición tenga un profesional, mejor le va a hacer en su carrera. Está la justicia para dictaminar qué es lo que pasó, pero obviamente que lo que pueda pasar o lo que se pueda hablar está de más cuando estamos hablando de un equipo de fútbol y no hablamos de fútbol. Vamos a esperar que dictamine la justicia lo que pasó, y si se suman a entrenar la semana que viene, tiene que estar al 100% para rendir en Boca, porque para eso están acá. Bueno, muchos desde las cabezas de estos grupos deberían entender que no se habla de fútbol porque precisamente estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de denuncias muy graves y entonces, claro, por eso no se habla de fútbol, porque no hay modo de hablar de fútbol cuando hay delitos de por medio tan graves, por cierto. Y por otro lado, noto que el problema está en las redes sociales, en la publicidad de los hechos y no en los hechos. Sí, las redes sociales son un fenómeno, digamos, relativamente nuevo en la historia, pero que están creando una instancia de opinión muy fuerte y sobre todo prácticamente de juicio previo. Es como si se diera un juicio, se juzgara ahí en la red social. El grave problema de esto es, a mí las declaraciones de Esqueloto me parecen por lo menos ingenuas, es decir, es de lo que habla la gente de un jugador de fútbol, debe haber un 20% que habla de fútbol, de cómo jugó, de cómo se comportó tácticamente. El jugador de fútbol es un modelo de identificación. También los técnicos, atención, porque parece no tomar nota de esto. Todos. Quiero decir, también los técnicos se tienen que poner los pantalones largos a la hora de, bueno, hacerse cargo de lo que está pasando y marcar si hay un error serio, grave, si hay un delito cometido, digo, no tapar también. Pero es que está claro que la prioridad es otra, la prioridad es necesito este jugador para jugar, no importa que pase. Es decir, ya en el mismo club se despidió un jugador por graves problemas que hubo y reiterados, y estuvieron a punto de contratarlo otra vez. Es decir, el mensaje es lo que importa es que sea famoso. Y ahora fue Racing. Claro. O sea que, si querés, es un problema del fútbol argentino. Es un problema del fútbol argentino, de la prioridad que el fútbol empieza a ocupar. Digamos, la única prioridad es triunfar de cualquier manera y las cuestiones, los valores importan poco. Y realmente pensar que a los jugadores, por lo único que trascienden es por cómo juegan al fútbol, es o ingenuo o de no haberse puesto a pensar realmente sobre el tema. El jugador tiene la responsabilidad, la quiera o no, de que está sirviendo de modelo a la sociedad. Claro. Porque es un hombre público. Viene con él, digamos, viene con su tarea. Lo tienen que asumir. Lo tienen que asumir. Ahora, claro, hay muchos que no están en condiciones de asumirlo. Porque por orígenes, porque vienen de sectores muchas veces muy humildes, porque han venido solos, porque la carga es enorme a nivel familiar, porque no están debidamente educados, digamos, es una realidad también esa. Por eso es fundamental el acompañamiento desde la base, desde el fútbol infantil. Sí. Y el trabajo en el fútbol infantil no es solamente con el jugador, es con el jugador y con la familia, en el fútbol infantil, en el fútbol juvenil, bueno, y más tarde será con la familia que él forme. En el fútbol juvenil generalmente muchos, si no la mayoría, terminan ya con su propia familia consumada, porque son padres muy jóvenes, ya sea que después sigan en el fútbol profesional o se produzca lo que llamo la primera jubilación, ¿no? Que se da alrededor de los 19, 20 años, que es cuando ya no... por distintas circunstancias no van a tener lugar en el fútbol profesional y tienen que salir a ver, bueno, qué hacen. Algunos ni siquiera terminaron el secundario. Por eso nuestra misión es fundamental a partir desde el fútbol infantil. No, la reflexión que a mí me viene es fundamentalmente la institución, o sea,
más allá del rol del técnico, del presidente, me parece que hay una institución que tiene que estar preparada para pensar al futbolista no solo como futbolista. Y en eso me parece muy importante que sea un marco multidisciplinario. Digo, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain, que es uno de los clubes más importantes, cuando un jugador llega a una institución le pasan el plano de tareas que tiene que cumplir, no solo él, sino su familia. Digo, hay eventos en los cuales se incorpora la familia, se incorpora a las mujeres, se incorpora a los hijos. Y en esto me parece que es un trabajo que tiene que ver con una continuidad, tanto desde la base... Hay una integración. Y no viene, presta su fuerza de trabajo y se va a la casa, digamos. Hay mucho más, se lo integra a la institución. Y en esto no es solo el jugador que es... formado en el club, sino también, en Europa tienen mucho más problemas porque integran un montón de gente que viene de muchos diversos lugares, africanos, asiáticos, americanos, y tienen esa dificultad. Nosotros, generalmente, lo que hay es una integración latinoamericana. Entonces, debería ser un poco más amigable tratar de ensamblar esas distintas latinoamericanas. Oscar, está puesto también... sobre el ojo, sobre el tapete Boca, ¿no? Porque da la sensación de que es una institución que reincide en este tipo de problemas. Vos pasaste por allí. ¿Hay algo que porte Boca o que no porte Boca, que no tenga, que le falta, que hace que se encuentre repitiendo esta historia? Bueno, primero que lo que pasa en Boca tiene una repercusión pública enorme, ¿no es cierto? Lo que pasa en Boca, lo que pasa en River, en Racing, en los clubes grandes, mucha repercusión. Pero además, una institución marca algo en relación a la política que tiene la conducción. Es decir, ¿qué prioriza el que conduce la institución? ¿Cuál es el mensaje que le da con su política a la sociedad en general? La institución es una abstracción. Al comportamiento institucional lo marcan las autoridades de la institución. Y yo creo que ahí por lo menos debería haber un llamado a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, insisto, el mensaje que se da es un mensaje muy confuso. Si jugás bien no importa cómo te comportes, o importa en tanto se haga público. Porque lo que dice el técnico es que se haga público. O sea, que si yo hago cualquier tropelía y no aparece en público, está bien. Es decir, estas cosas la gente la escucha. Es decir, y lo que se dice después en la calle es, si sos famoso se puede hacer lo que quiera. Y esto es muy peligroso porque cuando el concepto de justicia en un deporte que lo miran sobre todo, no solamente nuestras generaciones, sino las generaciones que se están formando, los chicos, se les está mandando un mensaje realmente muy feo. Otra cuestión además específica. Es decir, el trato a las mujeres, digamos. Parecería que hoy excusarse, decir, estuve mal, ya está. Es decir, hay una cuestión que es elemental en esta cuestión. El pedir disculpas por una situación de violencia por ejemplo, frente a una violencia de género, no es culpa a la persona de lo que hizo. La persona tiene que hacerse responsable. Después, si es culpable o no, hay otra instancia que lo puede determinar. Sí, claro. Pero la persona tiene que hacerse responsable, tiene que explicar por qué le pasó. Y explicarlo por una descripción, decir, es un exabrupto, es lo mismo que yo decir, le pegué a una persona y dije, era una trompada. Es decir, no estoy explicando nada. Es decir, ya sé que es un exabrupto. Ahora, no hay un reconocimiento del hecho. Absolutamente. Ese exabrupto tiene que ver más que nada con la formación que uno tiene. Si la formación y la educación es una educación fuerte y sólida, el exabrupto se minimiza. Ahora, si el exabrupto se repite y se sostiene con la situación, algo está pasando. Algo está pasando y no tiene que ver con nada con que se regule desde el punto de vista de la ley esto. A propósito de violencia, Tobio, alguien que ha pasado por muchos clubes, pero también por Boca, está teniendo también un problema, una denuncia por violencia en Rosario. ¿Es así, Fer? Exactamente, hubo un video que se viralizó anoche en un bar en el centro de Rosario, donde se ve como Tobio le empuja y casi que le pega a una mujer. Y justo en este contexto, ¿no? Donde está en el ojo de la tormenta, la violencia de género de los futbolistas, lo hace frente a una amiga de la agredida que lo graba y dice, este es el jugador de Central, porque actualmente está jugando en Rosario Central, que le está pegando y se nota como lo empuja y golpea a una mujer. Tenemos estas imágenes para compartir con ustedes ya mismo. No me chupen bien la ella me chupa la Ay, qué bonito, cómo quedan los jugadores de tenis. Y ahí, esa es la imagen, ¿eh? Tremenda, tremenda.
Tremenda. Bueno, repudiable, absolutamente repudiable, ahí lo veíamos. A Tobio, esta sensación de impunidad, ¿no? Que aparece... Pero es lo que decía recién Oscar, si el mensaje que damos es no que no pasa nada, no todo pasa se arregla, nada. entonces... Mientras después vayas a una cancha y rindas, no pasa nada. Claro, y no lo hagas público. Porque lo que decía el técnico recién... Claro, el problema acá es que lo grabaron, ¿entendés? Claro, hoy en día lo que está pasando es que esto sale a la luz porque hay distintos medios de hacer público. Una persona sola puede producir un material que se repercuta en todos los medios. Esto antes era imposible, ¿no es cierto? Pero esto es de una contundencia tremenda. Yo creo que hay que tomar medidas institucionalmente. Hay que regularizar esta cuestión. Es decir, ver qué se hace con esto. Y también tiene que haber instituciones que tomen cartas en el asunto, que tomen sanciones, pero además de una sanción, además que acompañe al jugador, que se hagan... Porque también, si no es muy fácil la de la institución, yo contrato, pongo plata, vení, jugá, haz lo que quieras. Digamos, también tiene que haber una contención, un cuidado, hay una responsabilidad en torno a esta... No es solamente un jugador de fútbol. La justicia tiene elementos para eso. Cuando una persona transgrede determinado tipo de ámbito, por ejemplo, tiene que formarse en ese ámbito. Es decir, tener un tratamiento que la justicia lo obliga a tener con respecto a que él trabaje estas cuestiones, claro, con respecto a su propia violencia y al manejo de la propia violencia. A lo mejor el jugador no puede. Hay personas que tienen un nivel alto de impulsividad que no pueden regular sus propios impulsos. Bueno, esto es una patología. Hay que trabajarlo. Trabajarlo. Sin duda. Pensaba, ¿no? También en la cuestión de la condena social, qué importante, ¿no? Porque si después vienen los clubes y conociendo los antecedentes de determinados jugadores, tengo entendido que Tobio también tiene los suyos, van y después los contratan, también es, o lo contrato y me hago cargo del jugador con todo el paquete. Digo, me hago cargo significa, no es que ante cualquier situación... voy a poner la cara, sino es lo contengo, lo acompaño, pongo especialistas a su alrededor. Pero como decía la colega, y en infantiles, es decir, ¿por qué no cuando el jugador tiene 11, 12, 13, 14 años, no tener una formación desde allí? Porque si el jugador, vos sabés cómo es, cumple muchas horas en entrenamiento en el club, el club debe constituirse ahí en elemento formador, es una oportunidad única. Además, el jugador deja de ser jugador de fútbol a los 30 y pico de años y deja de ser, es decir, no tiene identidad porque está identificado a eso. Es decir, el club debería ser un ente formador, un ente que garantice la formación del jugador porque está teniendo chicos desde los 13 hasta los 30 y pico y de él depende toda la formación. Es una asociación civil, no tiene fines de lucro, tiene fines de formar gente, no debería tenerlos. Sí, en muchos casos desde antes de los 13 años. Desde antes también, los infantiles. Los infantiles. El caso que decías vos de tomar, Boca contrata a Cardona sabiendo todo su historial, y Cardona venía con historial en Colombia. Y ahora parece que la culpa solo es de Cardona, eso es lo que digo. Sí. También es injusto en un punto, porque sin duda es el eslabón más débil de la cadena, Cardona. Cardona, tiene un problema, hay que acompañarlo, hay que ayudarlo. Está claro que acá hay una denuncia muy grave y en este caso puntual hay una víctima que es la mujer. No estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que Cardona evidentemente porta un problema porque hay antecedentes en este sentido. Y en este caso Boca no se puede hacer el tonto. Digo Boca, los dirigentes de Boca no se pueden hacer los tontos en este sentido. ¿Qué pasa vos fíjate con el doping? Otro problema que no se puede solucionar. Si un jugador toma una droga recreativa, la institución lo que hace es lo suspende. Es decir, ¿para qué le sirve eso al jugador? Yo no digo que lo tenga que tener... pero lo que debería el club es hacerse cargo de tener un tratamiento. Es parte de una presión terrible ser jugador de fútbol. Estás sosteniendo toda tu profesión con la excelencia del funcionamiento de tu cuerpo. Te doblaste un tobillo y no puedes trabajar. Quedás afuera. Es decir, mínimamente debe haber una contrapartida de esta cuestión que no la hay en el fútbol. Hay una contratación con beneficio de inventario, solo que el jugador evidentemente no lo sabe. Pensaba la condena social, esto que había pasado la semana pasada, yo decía con los dichos de Cacho Castaña, ¿funciona, pero esto no pasa en el fútbol? Yo creo que funciona. El tema es que esto no es, vos lo dijiste recién, es en el ámbito de lo artístico, digamos. Claro. Soy un poco generoso diciendo eso. Yo soy músico, entre estas cosas, por eso te lo digo. Pero en el ámbito de lo artístico, en un punto. En el ámbito de lo futbolístico, en el ámbito de la política, han pasado exabruptos por todos lados. Es decir, no pasó nada con ninguno.
con ninguno pasó nada. Es decir, esta es la cuestión peligrosa, porque ahí estamos pensando que la justicia solo te alcanza si estás en una posición de debilidad. Si no, no te alcanza. Bueno, Alexis Zárate es un caso que refuta, si querés, pero podría estar hablando de la excepción que confirma la regla. En general da la sensación de que, y esto me da la sensación, excede al fútbol, ¿no? Hay una justicia, hay jueces que eligen mirar para otro lado con determinados personajes, con determinados protagonistas, aquellos protagonistas que tienen determinado poder. Ahora yo me pregunto... Esto hay que decirlo también. La cuestión de la lesión, si es que hubo un intento de lesión o algo, yo no creo que sea algo que se pueda arreglar privadamente. Me parece que no es algo que se pueda arreglar. Es decir, hay determinado tipo de delitos y de acciones que no son... Ahí me explicaban que si son leves... son leves. Si son leves... Ahí está el límite, ¿no? Exactamente. En el caso de Centurión, tengo entendido que también se arregló. Exactamente. La única excepción que habrá que ver cómo le encuentran un artilugio, porque no, son las amenazas. ¿Sí? Que constan en la causa, que son las amenazas con cuchillo. Habrá que ver cómo es, porque esas amenazas no son del ámbito privado, sino que trascienden. Entonces habrá que ver cómo encuentran ese... Y que según lo que se conoció, están en cabeza de Barrios, esa denuncia. En principio según lo que trasciende de la causa. Estaba portando un arma blanca, digamos, un cuchillo. O tijeras. Ambas cosas. En el caso de la condena social también hay que tener cuidado que esto después no termine como una trivialidad y una división de la sociedad entre quién está a favor y quién está en contra, quién justifica y quién no, como pasa con la mayoría de los temas acá, donde no hay una opinión crítica, sino es ponerse de un lado o del otro. Ahora, pero en muchos casos sirve la condena social, digo, no es menor. Incluso te diría que en algunos casos es mucho peor la condena social que la condena en sede judicial. Sí, hay que ver cuánto... Digo porque esto pasa, tenemos un Poder Judicial que mira para otro lado o no toma de verdad un caso, no lo toma seriamente, y después hay una sociedad que efectivamente hace una condena. Yo creo que vos lo dijiste, el Poder Judicial mira. ¿Vos te acordás de lo de la justicia ciega? Sí, hay que aplicar la justicia, no hay que mirar a quién, ¿no es cierto? Claro. Me parece que lo que está fallando es eso. Es decir, ¿no te da la impresión de que una persona pública o poderosa tiene mucha más claro que me posibilidad de zafar que un pibe que esté en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no es cierto? Este me parece que es el peor de los mensajes. Pero las instituciones deberían hacer algo y está en su poder hacerlo. Digamos, porque tienen todo para hacerlo. Yo he visto divisiones inferiores y los chicos tienen tiempo, tienen la posibilidad de formarse. Hay técnicos que por ahí lo hacen de por sí. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Carlos Timoteo Grigol. Estaba pensando en él cuando empezabas a hablar. Timoteo, pero era un maestro, ¿no? Los obligaba... Con todo lo que eso implica, era un maestro. Pero fíjate, los obligaba a estudiar. Claro. Yo estuve trabajando con un técnico que fue su jugador y después su ayudante de campo, que es el Cay Aymar. Sí. El Cay Aymar era una persona que tenía una formación muy sólida y hacía eso con los jugadores. Primero la casa y después el auto. Esta famosa frase es de él, digamos. Los educaba incluso ya de grandes. De grandes. Y estudiaste y andá a estudiar. Y cuando termines, ¿qué vas a hacer? Pero hay de eso, quiero decir. Hoy hay un sistema que lo que quiere son técnicos ganadores. Y que no importa lo que pase. Yo me permito traer una luz de esperanza y pienso en Pablo Aymar y en Diego Placente, que fueron campeones con el Sub-15 a fines del año pasado, y también tiene un mensaje similar. Lo importante no son los chicos y que ganen, sino que se están formando, que sean íntegros. Digo, y ese mensaje sirve también de los formadores, están formando a los jugadores que van a ser de la selección dentro de unos años. Me parece que hay ejemplos de técnicos jóvenes que tienen esa misma mirada. Quizás por ahí podría estar... Y hay clubes que te mandan al secundario en las inferiores. Exacto. River tiene un secundario y los jugadores van al secundario en las inferiores. Es que Vélez también. Vélez también. O sea, esas son las cuestiones institucionales que por ahí podrían ayudar. La institución es muy poderosa, digamos. Perdón, antes que nada, Oscar Mangione ha escrito este libro, la dictadura de los cuerpos, el dolor de ya no ser, que trata también este tema. Es justamente el paradigma del ideal social del jugador famoso y la modelo, ¿no es cierto? Y quiero decir, no lo escribió esta semana, lo escribió antes. No, pero te lo traje porque tiene que ver con la coyuntura. Claro, esta vale la cuestión, pena. ¿no es cierto? Habla de qué es lo que transmite con ese ideal, ¿no? Bien. La excelencia del cuerpo para poder ser ideal. Y no solo transmitís con la palabra, también con el canto. Atención, porque Oscar, así como lo ven, canta y se lo puede ver cuándo y dónde. Uy, mirá qué sorpresa. En el Tazo el 31.
Bueno, Tiene mucha información. Ahí está, mirá. Y bueno, ¿qué va a hacer? Para eso nos pagan. Ahí está, Oscar Mangione en el Torcuato Tazo. Excelente. El 31 a las 21. A las 21. ¿Quieren escuchar tango? Ahí está. En vez de un analista que escuchen tango. La otra versión que te hace soportar la profesión. Totalmente. Yo creo que la Hay que música hace reciclarse en aguantar, algún sí. lado.